Como dormía la gente de la Edad de Piedra durante las glaciaciones. Imagina que formas parte de una banda de cazadores-recolectores en el Pleistoceno tardío, atrapada en las garras de una glaciación. Tu refugio no es una casa con ventanas de vidrio ni muros pulidos, es la boca de una cueva que mira al valle, un abrigo rocoso protegido del viento dominante o una choza de varas y pieles al borde de un río helado. El aire corta como sílex recién lascado. La nieve se amontona ante la entrada y el aliento se vuelve humo. ¿Cómo duermes sin morir de frío? Para la gente de la Edad de Piedra, dormir no era solo descanso, era sobrevivir, noche tras noche. Las glaciaciones no fueron una sola tormenta, sino ciclos de frío prolongado que moldearon generaciones enteras. Los veranos eran breves, los inviernos parecían no terminar. En latitudes templadas el hielo visitaba meses de calendario que hoy consideraríamos cálidos. En las estepas frías del norte, el termómetro caía por debajo de cero mientras las luces del cielo bailaban sobre horizontes interminables. Para una banda paleolítica, aquello no era incomodidad, era amenaza constante. Dormir, actividad que hoy damos por segura, podía convertirse en apuesta peligrosa si la llama se apagaba, si la piel se humedecía, si el viento encontraba una rendija. La hipotermia, el entumecimiento que roba el juicio y el pulso, se colaba con sigilo, como un depredador invisible. Pero la gente es obstinada. Encuentra modos de resistir. Las bandas ajustan sus rutinas a la luz menguante, recolectar leña antes de que anochezca, asegurar la entrada con pieles gruesas, asignar turnos para atender el fuego durante la parte más fría de la madrugada. La oscuridad y el hielo empujan a acostarse poco después del ocaso. El despertar puede significar despegarse de mantas que han tomado costra de escarcha. En las noches más crudas, los vigías, jóvenes fuertes, madres lactantes relevadas por abuelos curtidos, avivan las brasas con soplidos pausados, alimentan la hoguera sin levantar chispas, escuchan el rugido del viento a través de un ala de piel. En los ríos detenidos por el hielo, las bandas cruzan a pie. Si el agua se vuelve piedra, ¿qué no hará con un cuerpo quieto en la noche más larga? Las glaciaciones convertían cada noche en una prueba. En lugar de armaduras metálicas inexistentes, hombres, mujeres, niñas y ancianos se armaban con hábitos, tabúes, capas de pieles, cortinas de fibras y una pericia comunitaria para pelearle a la helada. La historia de su sueño no es de comodidad, es una crónica de creatividad constante. Cuando el frío azotaba los refugios, casi nada podía detenerlo por completo. Las cuevas protegen del viento, pero su roca exhala humedad, los abrigos rocosos bloquean un frente, pero el aire encuentra atajos, las chozas de varas y pieles abrigan, aunque sus costuras deben tensarse cada día. Los suelos son de tierra compactada, de roca o de nieve endurecida. El frío sube desde abajo, absorbe el calor de quien se tiende a dormir. Las techumbres se hacen con juncos, cortezas o pieles, parecen doradas al sol del mediodía, pero en invierno retienen solo parte del calor ganado a pulso. La nieve se apila arriba, y cuando hay de cielo gotea por la boca del refugio, tallando hilos brillantes que hay que desviar con canalillos de barro. Las bandas bloquean corrientes de aire con paredes bajas de piedra, con fajos de hierba, con cortinas de piel reforzadas con tendones y agujas de hueso. El aislamiento, tal como lo concebimos hoy, no existe, existe el ingenio, contrapuertas de cuero, tapones de musgo en grietas, esteras colgantes que rompen el viento. De noche, el refugio puede convertirse en una caja fría. El hogar, un círculo de piedras ennegrecidas o un hoyo domado por arcilla cocida, es la defensa principal. La leña buena escasea y no se desperdicia, se guarda seca bajo un ala de piel, se eligen maderas densas, se aprovecha la grasa que gotea de la cocción para alimentar lámparas de piedra. Sin conductos de humo tallados, la estancia se llena de un velo que pica los ojos y, al mismo tiempo, seca pieles, ahuyenta insectos y retarda el moho. Hacia medianoche, si nadie atiende, las llamas se transforman en un resplandor tenue. La oscuridad lo ocupa todo y, con ella, un frío que muerde. Niñas acurrucadas contra sus madres, ancianos junto a la piedra que aún guarda calor, adolescentes con las manos metidas bajo las axilas para conservar la sangre tibia. En grupos con reservas ajustadas no hay mantas de sobra, hay capas remendadas, pieles con parches, esteras de junco bajo cuerpos apretados. El refugio no elimina el invierno, lo domestica lo justo para sobrevivir. En un frío así,
el organismo mismo se vuelve la fuente de calor más confiable. La gente descubre, por experiencia y por instrucción de los mayores, que sobrevivir es más fácil durmiendo juntos. No hay camas talladas, hay plataformas de pieles y juncos, nidos de cuerpos que comparten aliento. Madres, padres, abuelos, hijas, hijos, el grupo respira al mismo ritmo. No se trata únicamente de afecto, es cálculo térmico, cada cuerpo añade calor, cada capa de piel retiene. Donde hay perros, compañeros domesticados en grupos del Paleolítico tardío, estos se acuestan pegados a caderas y pies, y su calor ayuda a pasar la noche. En tiempos de ceremonias o de encuentros entre bandas, la hospitalidad incluye lugar en el nido común, se confía en la proximidad más que en el nombre. La intimidad se redefine. La privacidad retrocede y la respiración se vuelve comunitaria. El nido de personas es también una escuela. Niñas y niños aprenden a escuchar el crujido que anuncia que la nieve se está moviendo en el techo, a distinguir el olor de una piel que ya no aísla, a despertar cuando el viento cambia de dirección. En campamentos de reunión, incluso grupos que no comparten parentesco cercano duermen en la misma gran estancia de cueva o en chozas contiguas con una abertura común para el humo. En un mundo sin calefacción, una cama no es un mueble, es una estrategia. La calidad de lo que está bajo y sobre el cuerpo también decide si se supera la noche. Los colchones no son otra cosa que fardos de paja, helechos o musgo, renovados con frecuencia para evitar insectos y humedad. Sobre ellos, pieles con el pelo hacia adentro para retener aire caliente. Esta barrera frágil entre la carne y la tierra helada puede separar sueño y enfermedad. Los grupos con caza abundante disfrutan de pieles de reno, bisonte o cabra montés. En bosques fríos se añaden mantos de zorro, lobo o jabalí. La diferencia no es de lujo, sino de acceso y pericia. Curtir una piel gruesa, mantener flexible una pieza grande, coser con tendones rehidratados y agujas de hueso con ojo fino. Las mantas son capas de piel y fibras vegetales trenzadas. Se apilan 2, 3, 4, si la noche lo exige. El pelo animal atrapa aire, el cuero corta el viento, una esterilla encima protege de cenizas que vuelan. En regiones de frío extremo, se improvisa una capa adicional con corteza interior, lirio, tilo, abedul, suavizada y trenzada. Por encima, si la humedad amenaza, una membrana de cuero engrasado. En escenarios muy crudos, se calzan botas incluso para dormir, envolturas de piel atadas al tobillo, rellenas con hierba seca. Imagina la escena, el fuego menguante, el chasquido de una rama, el olor denso de grasa que se quema lento, el peso de 3 pieles pesadas sobre espaldas y caderas, y debajo, la tibieza áspera de juncos y musgos. Todos comparten la misma batalla, el frío merodea alrededor del nido. Para quienes logran organizar combustible, el fuego es el compañero más preciado de la noche. En cuevas hondas se recomienda situar el hogar cerca de la entrada para que el humo encuentre salida y el calor no se pierda. En chozas, el ojal superior se abre y se cierra según la brisa. El resplandor de las llamas significa más que luz, es seguridad. Pero el combustible no se regala. Cortar leña con hachas de piedra pulida en el Neolítico requiere horas. Seleccionar ramas y troncos secos en invierno exige buen ojo y manos curtidas. En estepas frías se quema hueso y estiércol seco, que dan un calor más plácido y duradero. La mayoría de las bandas cuentan con un solo hogar central. Encender otro de noche arriesga chispas y desperdicia recursos. Por eso se banca el fuego, se cubren brasas con ceniza para que duerman sin morir, se reavivan con soplidos a medianoche, se alimentan con ramitas y luego con leños. Surgen soluciones creativas. Calentadores prehistóricos, piedras redondeadas calentadas junto al hogar, envueltas en piel o fibra y colocadas bajo las mantas, braseros de barro tosco en el Neolítico, con brasas controladas, vasijas calentadas que, ya vacías, se esconden entre las pieles de los pies. Son consuelos pequeños, temporales, pero vitales. Aún así, el fuego es voluble, el humo irrita, una brasa rebelde puede agujerar una piel, una chispa puede subir y prender una techumbre seca. Y, para muchos, simplemente no alcanza la leña para mantener flamas hasta el amanecer. El frío se convierte así no solo en fuerza natural, sino en recordatorio del límite material. La riqueza de una banda se puede medir en cargas de leña, en manos de moler sin grietas, en pieles sin roturas. Cuando mantas y fuego no bastan, la última defensa es la ropa. No hay pijamas de algodón, hay capas.
Se duerme con la misma indumentaria que abriga durante el día, camisas de piel cosida con costura de surco, capas de cuero por encima, capuchas de piel con el pelo hacia adentro, envolturas para piernas y pies con hierba seca, mitones de cuero. Donde hay tejidos, mesolítico tardío y neolítico, se suman mantas de fibra vegetal, lino, esparto, ortiga y, más tarde, lana donde la domesticación de ovinos lo permite. La prenda más valiosa para dormir es la capucha. Cubre cráneo y orejas, una de las zonas de mayor pérdida de calor, se ata bajo la barbilla para que no se escurra. Entre capas y capuchas, el rostro asoma apenas, el vaho humedece el borde y vuelve a helarse una y otra vez. Calcetas de cuero, envolturas adicionales, cinturones que sostienen y atrapan calor. Dormir completamente vestido no es raro, es natural. Para muchas bandas, el calor nocturno no proviene solo de la familia humana. En el Paleolítico tardío, el perro, compañero fiel, se enrosca junto al nido y aporta calor, alerta y consuelo. Ya en aldeas del Neolítico, cuando hay corrales, algunas casas integran un espacio contiguo para cabras y ovejas. Su aliento tibia el aire unos grados, y esa subida puede separar la congelación de la seguridad. Esta cercanía trae inconvenientes, olor, ruido, pulgas que hay que combatir con humo y baños de ceniza, limpieza cuidadosa de suelos. Pero la supervivencia pesa más que el confort. En los inviernos más duros, humanos y animales resisten juntos, separados por una valla baja, una cortina, un tabique de varas, respirando un aire que huele a vida cruda. En cuevas de abrigo profundo, jamás se comparte espacio con osos u otros grandes animales. Se evitan sus guaridas por tabú, por prudencia y por la experiencia amarga de quienes no volvieron. Hoy nuestras habitaciones tienen aislamiento, nuestras mantas son suaves, nuestros calefactores obedecen a un botón. Sin embargo, mucha gente elige ahora lo que aquellos ancestros temían, cierto frescor al dormir. Investigaciones modernas hablan de cuartos más fríos para conciliar mejor el sueño. Se recomiendan rangos de temperatura que en otro tiempo habrían sido insoportables. Las mantas pesadas, que en la prehistoria eran pieles densas y pesadas por necesidad, hoy aparecen como un lujo tranquilizador. Las capas siguen vigentes, pijamas de franela, calcetines gruesos, gorros de punto. Ecos lejanos de capuchas de piel y envolturas de hierba. La tecnología añade su ironía, mantas eléctricas, bolsas térmicas, reguladores automáticos. Y aún así, hay quien abre la ventana en invierno para dormir mejor. Lo que bandas paleolíticas soportaron para no morir, hoy se busca para descansar más profundo. El vínculo entre pasado y presente es evidente, estrategias de supervivencia convertidas, con el peligro lejos, en tendencias. En inviernos profundos, con noches interminables, nadie dormía de corrido 14 horas. De esa realidad emergió un ritmo que la etnografía y la investigación del sueño llaman sueño segmentado. Las bandas se acostaban poco después del ocaso, envueltos en pieles y fibras. Tras 4 o 5 horas, muchos despertaban. Esa vigilia no se temía, se esperaba. Se reavivaba el hogar, se revisaban los amarres de la techumbre, se acercaban piedras calientes al nido, se orinaba lejos de la entrada para no atraer depredadores. Alguien aprovechaba para contar un mito, recitar un canto que marcaba las estaciones, revisar puntas de flecha a la luz de una lámpara de grasa. Algunas personas cruzaban a la choza vecina o al rincón de la cueva donde dormían los parientes, caminando en silencio sobre esteras para no levantar humo ni chispas. Era el hueco entre el primer sueño y el segundo, el cuerpo descansaba en 2 mitades, separadas por una franja de vigilia útil. Al amanecer, después del segundo sueño, la banda se ponía en pie. Este patrón, extraño para nuestras expectativas contemporáneas, era normal para ellas y ellos. El frío lo reforzaba, los fuegos pedían cuidado y la noche era demasiado larga para abandonarse a una sola pieza de sueño. Así, dormir no era un bloque, era una trama, descanso, vigilia, tarea pequeña, silencio compartido. Necesidad y adaptación trenzadas. Al mirar de frente esas noches glaciares, sorprende la resiliencia de los durmientes de la Edad de Piedra. Sin paredes aisladas, sin calefacción controlable ni telas finas, enfrentaron noches que podían matar. Sus estrategias: compartir calor, coser capas, acercar animales domesticados donde los había,
despertar entre dos sueños, calentar piedras y ocultar brasas bajo ceniza, nacieron de la urgencia y de la inventiva. Todo ello habla de una humanidad que se negó a rendirse, aceptó el frío no como enemigo que se vence, sino como fuerza que se soporta juntos. Hoy concebimos el sueño como un acto íntimo y privado detrás de puertas cerradas. Para aquellas bandas, el sueño era comunitario, compartir calor, confiar el hombro y el aliento a quien estaba al lado, vigilar el fuego cuando tocaba. El frío ponía a prueba músculos y pulmones, sí, pero también los lazos entre personas. Sobrevivir exigía cercanía, entre compañeras y compañeros, entre generaciones, a veces entre personas y animales. Quizá esa sea la lección más honda de sus noches. El consuelo no solo viene del fuego y de la piel, sino de la comunidad. Clima, territorio y refugios. Del hielo a la cama de piel. El telón de fondo de su sueño era un planeta distinto. Glaciares que bajaban de montañas, estepas de gramíneas interminables, bosques densos que avanzaban o retrocedían según el milenio. La elección del lugar para dormir empezaba en el gran mapa. En las montañas frías, cuevas y abrigos rocosos ofrecían estabilidad, techo seguro, paredes que acumulaban calor durante el día, suelos secos en plataformas interiores. La entrada se orientaba de espaldas al viento dominante. Si la cueva miraba al norte, un murete de piedra en forma de media luna cortaba la corriente. En llanuras abiertas, chozas de cúpula o cono, varas flexibles clavadas en círculo, curvadas al centro, amarradas con fibras vegetales y tendones, cubierta de pieles cosidas con aguja de hueso, un ojal en lo alto para el humo. En estaciones benignas, una sola cubierta, en pleno invierno, doble piel con cámara de aire. Junto a ríos y lagos, en Mesolítico, chozas cercanas a la orilla para pescar de madrugada, suelos de madera y juncos para aislar de la humedad, soportes para colgar redes que, de noche, se recogían bajo techo. En aldeas del Neolítico, casas rectangulares de postes, entramado vegetal y barro con paja, techos a dos aguas con juncos, suelos apisonados y, en regiones con caliza, enlucidos claros que reflejaban luz. Las camas se ubicaban lejos del horno, pero a una distancia segura para dormir sin humo y con calor. Materiales, el catálogo de lo posible. Nada de clavos ni de ladrillos cocidos a alta temperatura. Sí de madera, varas de avellano, abedul, sauce, postes de roble o encina, travesaños. Se corta con hendedores y azuelas, paleolítico / diagonal mesolítico, o con hachas pulidas, neolítico. Se curte con humo para durar. Pieles, reno, bisonte, cabra, ciervo, zorro. Se raspa con raspadores de piedra, se ablanda con grasas, se estira y seca, se cose con tendones y agujas de hueso. Piel con pelo hacia adentro para mantas, cuero al exterior para cortar viento y nieve. Fibras, corteza interior de tilo y abedul para cuerdas, ortiga, esparto y, más tarde, lino para mantas y cordelería. En Neolítico, telar de pesas para tejer. Piedra y barro, muretes, hogares, hornos, suelos con capa de arcilla. Barro con paja para paredes, da espesor y aislamiento. Hueso, costillas grandes como arcos, en llanuras con escasez de madera, omóplatos como palas, mandíbulas para reforzar entradas. Riesgos y soluciones, humo, chispas, agua y hielo. Humo, necesario y molesto. Solución, hogar cerca de la salida, cueva, ojal superior, choza, control de combustibles, menos resina, más madera dura. Chispas, techumbres secas vulnerables. Solución, humedecer el borde interior con agua al anochecer, cubrir la zona sobre el hogar con piel humedecida, mantener herramienta para cazar chispas, palo con punta húmeda. Agua, condensación en cuevas. Solución, esteras colgantes que goteen fuera del nido, canalillos, escoger plataformas secas elevadas. Hielo. Peso en techos de chozas. Solución, sacudir con pértigas desde fuera al amanecer, reforzar amarres después de ventiscas. Organización interior, dormir y vivir en una sola estancia. La lógica del espacio nocturno es térmica y social. La calle del fuego, pasillo despejado ante el hogar para alimentar, moverse, cuidar. Nadie duerme en la línea directa del humo. Los nidos, conjuntos de pieles y esteras en semicírculo mirando al calor.
los ancianos y bebés, más cerca. Cuchillos de piedra envainados y colgados, no bajo pieles. El corral interno, neolítico tabique bajo para separar animales pequeños, calor sin invasión. En paleolítico, el perro duerme sin tabique, es familia. Los estantes altos, varas para colgar bolsas con alimentos secos y herramientas, fuera del alcance de roedores, de noche, lejos de chispas. El rincón de las historias, repisa con pigmentos, colmillos, conchas, lámpara de grasa. Ahí, entre primer y segundo sueño, se cuenta. Parte 3 diagonal 6. Capa sobre capa, indumentaria para dormir y resistir. Dormir es vestirse para no perder calor. Capa base, piel fina con pelo corto, ajustada. En neolítico y algunas zonas mesolíticas, camisa de fibra vegetal basta. Capa térmica, piel de pelo largo, zorro, carnero o manta tejida gruesa, cuando hay ovinos domésticos. Capa cortaviento, cuero engrasado. Capucha integrada, atada bajo barbilla. Extremidades, envolturas de hierba seca en pies, luego piel. Mitones. Cintas para muñecas y tobillos, sellan calor. Cinturón, sujeta capas, lugar para cuchillo pequeño y pedernal. Se duerme con todo puesto, salvo piezas húmedas que se acercan al fuego para secar. La ropa de dormir no existe como categoría, existe el equipo para noche. Camas, de la paja al banco de barro. Paleolítico / diagonal mesolítico, cama de juncos, musgo, helechos, arriba, pieles. Se renueva cada pocos días por higiene. Neolítico, plataformas de barro apisonado junto al muro, con esteras y pieles, a veces, pequeños bordes para que las pieles no resbalen. Bajo la cama, bolsas con sílex, herramientas, reserva mínima de comida para madrugadas difíciles. Piedras y brasas, el arte de guardarse. Alor. Piedras calentadas, se colocan en el borde del hogar, luego, envueltas, van a los pies del nido. Braseros de barro, neolítico cuencos gruesos con brasas, bajo vigilancia. Nunca bajo pieles, siempre a distancia. Banca de brasas, cubrir el corazón del fuego con ceniza al acostarse, retirar con palo al despertar para avivar. Sueño segmentado, prácticas nocturnas. Primer sueño, de ocaso a medianoche. Vigilia, revisar amarres, avivar fuego, contar historias, curar grietas de piel con grasa, coser agujeros. Segundo sueño, de madrugada al alba. Turnos, rotación justa, nadie vigila todas las noches, ancianos enseñan a escuchar madera, humo, viento. Animales y calor, del perro a la pareja cabra humana. Paleolítico, perro junto al nido, alerta ante ruidos, calor en pies. Tabúes contra llevar carne fresca al área de dormir. Neolítico, cabras y ovejas en área contigua, su aliento y masa térmica elevan la temperatura. Se limpia por la mañana, se dispersan cenizas en el suelo para higiene. Ritual y sueño, proteger la noche. Ofrendas pequeñas al hogar antes de dormir, unas migas, una gota de grasa. Pinturas o marcas que protegen la entrada, colgantes de dientes contra el mal viento. Cantos breves para adormecer niñas y niños, que además marcan ciclos del fuego, cuantas estrofas hasta voltear la piedra. Tecnologías que permiten dormir. No hay metal, pero sí soluciones. Agujas de hueso con ojo, permiten ropa ajustada, sin filtraciones. Cordelería resistente, fibras retorcidas y tendones, sellan pieles y sujetan techumbres. Propulsor, atlat y arco, más casa, más pieles, mejor cama. Morteros y manos de moler, neolítico granos en invierno, gachas que calientan desde adentro, bebidas templadas que ayudan a dormir. Cerámica, neolítico hervidos insistentes, ollas que irradian calor mientras la banda se duerme. Pegamentos de resina y betún, costuras selladas, techos con menos filtración. Iluminación, lámparas de grasa, mechas de musgo, lo suficiente para revisar sin despertar a todos. Transporte del sueño, mover el hogar. Trineos primitivos de varas para llevar pieles y esteras cuando se cambia de campamento. Canoas y balsas para buscar leña por ribera cuando la nieve bloquea el bosque. Rutas memorizadas con paraderos conocidos,
Cuevas con hogares viejos que aún conservan piedras acomodadas. Economía del calor, reparto y trueque. Reparto comunal de pieles según necesidad y contribución, bebés y ancianos primero. Trueque con otras bandas, pieles gruesas por pigmentos rojos de calidad, sílex fino por conchas perforadas que equilibran pesas de telar, neolítico. Excedentes agrícolas, neolítico grano guardado permite fuego más constante, se cocina sin urgencia, lana transformada en mantas. Justicia y tabúes, normas para no morir de frío. Prohibido tomar leña del montón común de noche sin avisar. Prohibido usar piel seca como pantalla contra chispas, se usa húmeda. Prohibido dormir con ropa mojada, regla estricta, sin excepción. Tabú de risa, no burlarse de quien tiembla, se ayuda, se cubre, se enseña. Noche de cueva, viento del norte, paleolítico. Una abuela despierta tocando el aire con el dorso de la mano, sabe que el viento cambió. Levanta con cuidado la piel de la entrada, la asegura con una estaca más, regresa. Con un palo aparta la ceniza, asoma brasas, agrega 3 ramitas, el fuego respira. Acerca una piedra, espera a que brille, la envuelve con piel y la coloca a los pies del nido donde duermen 2 niñas. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, repasan amarres del techo. Se sienta. Canta por lo bajo el canto de 2 lunas y medio de frío, que marca el ritmo para voltear las piedras. El perro, enroscado, abre un ojo y la mira. Choza de varas junto a un lago helado, mesolítico. Lluvia helada golpea la techumbre. El padre entra con un haz de juncos, los deja en el rincón. La madre exprime la capucha de cuero, se la coloca de nuevo. Un joven sopla por un tubo de hueso sobre el corazón de la hoguera, la llama se estira. Con ramas verdes de abedul, amortiguan chispas. Cuelgan las redes junto a la boca, lejos de chispas, el humo las acaricia, mañana olerán menos a río. Entre el primer y segundo sueño, el abuelo remata una aguja de hueso, hace el ojo con un buril y sonríe, mañana la entregará a su nieta. Casa aldeana con horno de barro, neolítico. Afuera cae aguanieve. Dentro, el horno tose calor. Una mujer revuelve una olla hasta que hierve, otra tritura granos en el metate con movimientos que ya conoce de memoria. El niño pequeño duerme en una plataforma de barro junto al muro, con capucha y manos entre las rodillas. Un anciano cuida cabras detrás del tabique bajo, el calor animal endulza el aire. Al sonar una grieta de barro, un joven se levanta, tapa con un parche de arcilla húmeda. Antes del segundo sueño, todos beben una sopa espesa. El calor resbala a la barriga, la noche afloja. Campamento de intercambio, final del Paleolítico. 2 bandas comparten cueva. Han tendido una cortina de piel para separar nidos, pero el fuego es común. En la vigilia, intercambian, una azagaya bien hecha por un saquito de pigmento, un trozo de sílex fino por 3 agujas. Nadie impone, se negocia con respeto. A mitad de la charla, alguien sopla a las brasas. Otra persona cierra un poco la entrada para calmar el viento. Dormirán más apretados esta noche, reirán menos para ahorrar aire y calor. Trineo y nieve, mesolítico. En invierno tardío la choza cruje. Entre primer y segundo sueño, 2 adolescentes salen para sacudir nieve del techo. Llevan capuchas, botas de piel, cuerdas a la cintura. Con pértigas golpean suave, la masa resbala. Regresan con los ojos brillantes, les tiemblan las manos. La mayor las toma, se las cubre con sus manos y las acerca a la piedra caliente. Nadie les reprocha ruido, han salvado el techo. Primer frío tras cosecha, neolítico. Un joven delinea un círculo con ceniza alrededor del hogar. Frontera sagrada. Una niña coloca, con solemnidad, 3 granos en la repisa de los objetos del clan. La abuela sonríe, sabe que esas 3 pequeñas ofrendas son promesa de brasas vivas mañana. De glaciaciones a nosotros, continuidad y diferencia. El mundo cambió. Los cielos retrocedieron, llegaron otras técnicas, otras casas, otros materiales. Pero algo persiste, la intuición de que el sueño, para ser seguro, necesita calor, cuerpo y comunidad. Hoy apagamos luces con un dedo y sellamos ventanas con un giro. Ellas y ellos se cubrían con capuchas y pieles, sellaban grietas con barro y musgo, giraban piedras y turnos de vigilancia.
Nosotros regulamos termostatos, ellas y ellos regulaban corrientes con cortinas de cuero. Nosotros hablamos de higiene del sueño, ellas y ellos practicaban, sin llamarlo así, rutinas que hoy aplaudiríamos, menos luz al anochecer, bebida caliente, tareas tranquilas entre primer y segundo sueño, silencio compartido. Si algo enseña su noche, es una ética, cuidar del fuego, de las mantas, de los demás. Una regla sencilla, nadie duerme con ropa mojada, nadie despierta con manos vacías. Otra, más honda, si la noche es larga, la hacemos nuestra por partes. Aquellas personas, a fuerza de frío, inventaron una pedagogía discreta de la resistencia. Sin pergaminos, la escribieron en humo sobre techos, en líneas de manos en piedra, en cicatrices de agujas sobre pieles. En cada nido construido a oscuras, en cada piedra caliente que pasó de mano en mano, hay una verdad que nos alcanza. El consuelo no solo se enciende, se comparte. Así dormía la gente de la edad de piedra durante las glaciaciones, con el oído en el viento, la cara al fuego, las capas justas, los turnos pactados, las pieles limpias, las historias listas. Y con la certeza, aprendida a fuerza de inviernos, de que la noche, por larga que sea, se vence en común.